Buenas tardes, seguimos en cuarentena, pero eso no nos va a quitar que sigamos aprovechando el conocimiento. La filosofía moderna, como ya habíamos hablado en algún momento, nos presentaba primero a Descartes y después nos presentaba a David Hume y a John Locke. Eso era en una contraposición de temas, un primer tema que era el racionalismo y otro que era el empirismo. Así estábamos un poco reflexionando con Juan capítulo 6 sobre la duda de los apóstoles sobre la existencia de Jesús y la duda de otras personas sobre la existencia de Jesús. Ahora tenemos un personaje que lo vamos a proponer como un personaje que llega a mediar el conflicto entre el racionalismo y el empirismo. Él se llama Kant. Aquí tenemos a Immanuel Kant, que de alguna manera pues ya lo hemos conocido, lo hemos presentado como el filósofo conciliador. Es decir, aquel que se propone entre la línea racional y la línea empirista para hablar primero de una crítica. Eso se llamaría criticismo, es decir, crítica de la razón pura y crítica de la razón práctica. En ese sentido, Kant está tratando de proponerse como una línea filosófica, un nuevo edificio filosófico que va, por una parte, tomando el racionalismo y por otra parte, tomando al empirismo. Es decir, tratando de unir aquellas desigualdades, aquel antagonismo que existía entre Descartes, entre David Hume y John Locke. Para reflexionar un poquito a Immanuel Kant, que ya vamos a ver un poco sus principales temas o principal temática que tendrá, para empezar Kant, comenzamos con el cuestionamiento de la metafísica. Primero, ¿qué es la metafísica? Ya dijimos que la metafísica es aquello, no lo estudiamos así de sencillo nosotros, y dijimos que metafísica es lo que está más allá de lo físico. Y lo que está más allá de lo físico es lo no palpable, es tal vez lo no existente lógico, tal vez sí ontológico, pero no lógico, y de alguna manera esto nos llevaría de alguna forma, pues, a cuestionarnos si puede haber un tipo de conocimiento basado en la metafísica. Si estamos partiendo de la razón, la metafísica es posible porque la metafísica son pensamientos que tenemos nosotros bien radicados en la mente. Eso significa que aquello que es fantástico, aquello que es imaginario, aquello que hasta cierto punto sabemos que existe pero no es palpable, eso que es metafísico, sí es posible conocerlo, sí es posible en el proceso de conocimiento, porque está en la mente. En ese lado ponemos nosotros la razón. Pero Kant también se preguntará más adelante, ¿será posible las ciencias exactas como la matemática y la física? Pues son cosas que van a estudiar de repente la materia. ¿Será posible eso? Por una parte, Kant quiere dejar claro que es posible el conocimiento en la metafísica y que es posible también desde otra perspectiva. Eso significa que Kant ya nos dio la línea de el filósofo conciliador. Aquí Kant se valdrá tanto de las críticas, ya dijimos, crítica de la razón pura y crítica de la razón práctica, como también de los juicios, los famosos juicios a priori y juicios a posteriori. Pero miremos un poquito lo que nos plantea Kant en cuanto a confrontación bíblica. Vamos a leer un poco el Evangelio de Juan en el capítulo 11. Ese Evangelio de Juan en el capítulo 11 que es necesario que yo ahora no lo tengo porque estoy grabando, que lo tengáis en casa, que lo tengan en casa y que eso les sirva para ir leyendo un poco la palabra, nos trae esta forma de ver lo que sucede allí en la palabra de Dios. El concepto de razón para Jesús supera el concepto humano y suscita interrogantes a quienes se atan a la ley de la razón. O sea que aquí hay una contraposición. Aquí ya Juan 6, perdón, Juan 11 nos trae una forma diferente de ver el conocimiento. Es decir, el conocimiento según el reino es una cosa y según lo terrenal será otra cosa. Y vamos a continuar. ¿Es posible entonces la metafísica en el proceso de conocimiento? Ya dejamos claro anteriormente que sí. ¿Por qué sí? Porque lo que pasa aquí en la mente, es decir, lo que pasa en las ideas, en la imaginación, sí es posible. Es dentro de la fase cognitiva que existe. El proceso de conocimiento en el proceso de conocimiento existen algunas interrogantes que nos deben sacar de posiciones extremistas.
Es decir, el Evangelio nos trae aquí no razón ni no sola experiencia, no solo razón ni no sola experiencia. Por eso Kant se pregunta si el proceso de conocimiento influye tanto en la razón como en los sentidos. O sea, Kant ya está adelantándonos algo de lo que propondría como su gran, enorme edificio filosófico. Con el cuestionamiento, Kant deja claro que las posiciones extremistas enferman la mente de quien se limita de esa manera. Juan 11, 1, 4, ¿qué nos diría? Ahí saquen sus propias conclusiones, porque al leerlo y al confrontarlo con lo que dice esto, usted dirá, pues la verdad del Evangelio nos presenta una realidad diferente, una realidad de fe, una realidad de tanto de imaginación como de experiencia, una realidad tanto de un Dios que lo tenemos en mente, que está en el cielo, pero que está en el corazón de cada uno de nosotros y que hace cosas tan bonitas y tan comprobables, pues todo eso usted lo puede ir confrontando a través de Juan 11, 1, 4. Pero aquí tenemos, si el proceso de conocer no influye, si en el proceso de conocer no influyen los sentidos, ¿qué pasará? Pues vamos a fijarnos en esta pregunta, ¿qué pasará? ¿Será que podemos conocer nosotros sin tener en cuenta toda esta parte que en descarte nosotros, bueno, más que todo, dejamos limitada una contradicción y dijimos, los sentidos no tienen nada que ver? Pero para Kant sí tendrán que ver, de tal manera que Juan 11, 8, 10 nos hablan, bueno, van a hablar un poquito más sobre qué tendrían de experiencia los discípulos en ese sentido y qué nosotros, a qué le llamamos experiencia nosotros. Entonces, eso lo vamos a ir confrontando un poquito, ya constatando sería cuando leamos, cuando vamos leyendo la palabra de Dios y vamos sacando nuestras propias conclusiones. En algún momento haremos pues una clase que solo sea de los versículos para dejar algunas conclusiones claras. Pero por ahora llevamos la palabra de Dios y llevamos también el tema, en este caso de Kant. ¿La fe es experimental o es racional? Pues, ¿ustedes qué opinan? Hay que ponerse a pensar. ¿La fe se experimenta o nada más se imagina? Pues nosotros pedimos con fe. ¿Qué es fe? Pues creer en lo que no se ve, certeza en lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Ahí tienen un montón de conceptos, pero de alguna manera, primero pensar, Dios es mi solución y yo espero un milagro de Dios y lo pido con fe. Y si lo pido con fe, entonces Dios me lo concede y yo estoy experimentando, ojo, experimentando el milagro en mi vida. Entonces de ahí saquemos nosotros. ¿Será que la fe es experimental o es racional? Pues tenemos las dos cosas, de tal manera que pega cabal Juan 11, 21, 27 con lo que Kant nos quiere proponer hoy. Luego, es probable que la fe sea racional y como ya quedó dicho, la razón tenga una función de colaboración con ella. Es decir, la razón colabora con la fe, pero la fe sigue siendo para quien la ejerce, no una función racional solamente, sino más bien una experiencia de vida, lo que ya decía, ¿no? Entonces la razón vamos a decir que delimita o pone o propone o deja claro una relación de colaboración con la fe. Pero después de eso viene todo el proceso de experimentación del resultado de la fe. Algo muy hermoso, pues, que lo podemos aprender desde la proposición de kantiana, como también desde la experiencia de los apóstoles en Juan 11, que es el capítulo que estamos siguiendo. De tal manera influye la razón y los sentidos. Lo que ellos pensaron imposible, para Jesús era posible. ¿Será posible que Jesús pudiera caminar por el agua? ¿Será posible que Jesús pudiera multiplicar los panes? ¿Será posible todo esto? Desde la razón tal vez, de lo que maquinamos mentalmente puede ser posible. Pero en la experiencia, ¿será posible? Jesús deja claro que es posible. Por eso Juan 11, 32, 46 nos hablan de eso que es posible. Que sí es posible con Jesús, porque Jesús es el Mesías, y siendo el Mesías es como el depósito, la confianza de la fe que nos la transmitirá a nosotros. La fe mueve montañas y ya Jesús lo dejó claro en la parábola del granito de mostaza. En Mateo capítulo 13 nos habla de cerca de 6 o 7 parábolas y nos dice, si tuvieran fe como ese grano de mostaza, que la semilla es tan pequeña y crece y se convierte en un arbusto más grande del huerto. Así es la fe. Tan pequeña a veces puede ser, pero tan poderosa. Y mientras más grande es,
más poderosa y mejor esposa lograremos nosotros también. Vamos a continuar en esto que posteriormente ya, como les dije, tendremos una parte allí para explicar un poquito ya con la palabra de Dios, así reflexionándola para que ustedes saquen conclusiones mejores en este sentido. Bendiciones, recuerde que es en casa, guardemos todas las medidas necesarias para cuidarnos nosotros y cuidar nuestra familia, que la pasen bien, que el Señor les bendiga.